Hola, en este video seguimos contestando la guía de estudio para ingreso a la educación media superior 2023-2024. Ahora continuamos con el tema perímetro, que abarca de la página 93 a la página 98 de la guía de estudio. De acuerdo con el plano que dibujó Andrés y su hermano, ¿estarás de acuerdo con que su papá solo compre un carrete de 500 metros de alambre? Aquí le vamos a poner como respuesta sí. ¿Cómo le hizo el papá para determinar que solo un carrete de 500 metros de alambre sería suficiente? Bien, pues lo que hizo, sumó las medidas de los lados del terreno. ¿Por qué Andrés y sus hermanos trazarían en un plano la forma y medidas cómo quedaría la cerca? Pues bien, esto lo harían para tener una medida exacta de los metros a ocupar de alambre. Dice, finalmente el papá de Andrés se da cuenta que podría ser útil el plano de sus hijos, ya que al mismo tiempo desea escriturar su granja. Para ello, un requisito es saber la superficie del terreno. ¿Crees que los datos del plano con que se elaboró sean suficientes para saber la superficie del terreno? Aquí la respuesta es no. De hecho, más adelante nos los dice. Dice la siguiente: ¿existe alguna fórmula que puedas aplicar de forma directa para saber la superficie del terreno? Con las medidas que nos dan no es suficiente. Bien, dice sí. ¿Cuál es? Pues bien, ahí no tenemos respuesta. Dice no. ¿Por qué? Pues bien, aquí dice no, porque se deben de aplicar diversas fórmulas de acuerdo a las figuras que conforman el plano. Entonces no hay una sola fórmula. Dice la siguiente: ¿qué procedimiento utilizarías para determinar la superficie del terreno con los datos y esquema mostrado? Bien, pues dividir el plano en distintas figuras que nos permitan calcular el área de cada una de ellas y al final hacer la suma de las áreas de las figuras. Número 6. Considerando la imagen del plano de Andrés y sus hermanos, calcula la cantidad de metros de alambre que se colocan alrededor de la granja. Vamos a recordar el terreno. Aquí tenemos con las medidas. ¿Cuáles serían los datos que conocemos? Son las medidas de los lados que conforman al terreno. El procedimiento, vamos a calcular el perímetro, que es lo que tenemos que hacer, sumar cada una de las longitudes de los lados. En este caso es 38 más 36.8 más 35 más 34 más 30.4 que tenemos por acá, más 17.6 más 33 más 41.6 más 40 y por último 58.7 metros. El resultado de esta suma es 365.10 metros, que es la cantidad de metros de alambre que se colocan alrededor de la granja. Un carpintero señala que necesitan 10 metros lineales de madera para realizar el marco de una puerta, cuyas dimensiones se señalan a continuación. Realiza las operaciones para determinar si la cantidad de madera estimada es correcta. Bueno, aquí los datos que conocemos, igual que el ejemplo anterior, son las dimensiones de la puerta. De este lado son 2 metros, acá abajo mide lo mismo de acá, que es 1.30, de este lado 2 metros, aquí tenemos 0.20 metros, por lo tanto también de este lado tenemos 0.20 metros. Calculamos el perímetro y quedaría de la siguiente manera: 2 metros que corresponde a este lado, más 1.30 que corresponde a la base, más 2 metros que corresponde a este lado. Después tenemos a punto 20, que aquí lo podemos observar, es este pequeño espacio. Después tenemos 1.30 que tenemos en la parte de arriba y también vamos a agregar 0.20 que corresponde a este pequeño espacio. El resultado total es 7 metros. Por lo tanto, el carpintero es correcto con lo que necesita, los 10 metros lineales, ya que únicamente ocupará 7 metros. El ingeniero Flores requiere conocer el perímetro del primer nivel de una casa. Para ello utiliza el plano que se muestra a continuación. Dice aquí, ¿cuál es el perímetro del primer nivel de la casa? Tenemos que sumar lo siguiente: 12 que corresponde a este lado, más 7 corresponde a este lado, después más 1 que es este pequeño lado, después tenemos 2 que es este lado, después tenemos 4.5 que corresponde a este lado, después tenemos 0.8 que es este pequeño lado, después tenemos 3, posteriormente tenemos 6 y por último tenemos 6. Si nosotros realizamos la suma nos da un total de 42.3 metros. Por lo tanto, el perímetro del primer nivel de la casa es el inciso D, 42.3 metros. Las ruedas de la bicicleta de Valeria tienen 30 centímetros de radio. ¿Qué distancia recorrerán cuando giran 10 vueltas? Considera pi como 3.14. Entonces, en este caso primero tenemos que calcular el perímetro de cada una de las llantas o de las ruedas. En este caso recordemos que es 2 por pi por radio. Entonces vamos a sustituir los valores. Perímetro es igual a 2 por pi, que es 3.14, y el radio nos está diciendo que es 30. Realizamos las operaciones
y 2 por 3.14 por 30 nos da un resultado de 188.4 centímetros. Esto correspondería a una vuelta, pero como son 10 vueltas, aquí no lo está diciendo, tenemos que multiplicar 188.4 por 10, que nos da un resultado de 1884 centímetros. Pero aquí nos lo están dando los resultados en metros, por lo tanto tengo que dividir 1884 entre 100 y nos da un resultado de 18.84 metros. El resultado correcto es el inciso D. Número 4. Se colocará una cadena a la glorieta circular del Ángel de la Independencia, que tiene una línea de 52 metros que la divide por la mitad. ¿Qué longitud deberá tener la cadena para rodear la glorieta? Entonces, en este caso vamos a representar al Ángel de la Independencia con un círculo y nos dice que lo que divide es una línea de 52 metros. Aquí lo tenemos de 52 metros. Por lo tanto, podemos decir que el radio es la mitad, que en este caso es 26 metros. Para conocer el perímetro tenemos que multiplicar 2 por pi, que es 3.14, por el radio, que sabemos es 26. Realizamos la operación. 2 por 3.14 por 26 nos da como resultado 163.28 metros, lo que corresponde a la respuesta del inciso B. ¿Pudiste obtener el perímetro? ¿Cómo lo hiciste? Sí, conociendo el diámetro de la glorieta se puede obtener el radio y así aplicarlo a la fórmula para calcular el perímetro, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Número 5. ¿En qué situaciones de tu vida has aplicado fórmulas de perímetros de figuras geométricas? Algunos ejemplos son los siguientes: medir en contorno de un terreno, casa o maqueta. Y es así como hemos concluido con esta parte de la guía de estudio para ingreso a la educación media superior. Gracias por ver mis videos. Hasta pronto.